Noches y me alegro de esta oportunidad de compartir con ustedes hoy noche. En el transcurso de la misa tuve una idea de que tal vez la santa que elegí para hoy noche, ya Padre Vicente habló de esta santa, pero no estoy segura si habló de Santa María Goretti. Ahí escuché sí y que no. Bueno, si es que sí, habló de pureza. Pero quiero hablar de ella, de otra virtud que ella nos puede enseñar, que es el perdón. Y cuando fue elegida mártir en los años 60, antes de su beatificación, algunos se preguntaron, ¿por qué se nombró mártir Santa María Goretti? Y tengo algunas ideas y voy a compartir con ustedes, pero quiero contar lo básico de la historia de su vida. Ella nació en el año, no me acuerdo, en 1909, si no me equivoco. No tengo la fecha exacta en la mente. En octubre, 17 de octubre de 1909. Pero voy a confirmar la fecha más luego. De una familia pobre, una familia campesina, no realmente tenía oportunidad de ir a la escuela, nunca aprendió cómo leer o escribir por la pobreza de su familia. Hizo su primera comunión no hace mucho antes de su martirio. Se murió a la edad de 11 años. Y era como un poquito más grande los otros miembros de su clase, de más edad. Ella se maduró rápido. Y aunque no tenía 11 años, no tenía 12 años, era en ese sentido desarrollada. Lo que pasó cuando estaba solita en la casa, en el segundo piso, una carroza paró afuera con caballo. Ahí presente había dicen los expertos tecnológicos aquí que muy bien. Y para escapar, ella se brincó desde el segundo piso afuera y se cayó. Y con esta combinación de heridas por haberse echado de la puerta del segundo piso, y como el daño por Alessandro Serenelli directamente a ella, solo duró 24 horas más de vida. Lo llevaron al hospital, la llevaron al hospital,
Y en estos últimos 24 horas, ella fue preocupada con mucha compasión. Incluso se preocupó que su madre no iba a poder dormir. Pero más que todo, ella quería declarar su perdón de su asesino. Esa fue su intención primordial. Tal vez tenía miedo de él, pero no dijo nada por no hacer daño a su familia. Recibió viaticum, que es la Sagrada Comunión, la última vez que uno la recibe, y pasó el cielo. Lo interesante de esta santa, tal vez no es tanto de ella, que resistió el pecado con su propia vida, sino lo que pasó al que la atacó, Alessandro Saronelli. Fue sentenciado a 30 años en la cárcel. 30 años que sí sirvió. Perdón, lo habían soltado antemano a la edad de 27 años. Después de 27 años por buena conducta. Él pasó varios años en la cárcel, no arrepentido. Se endureció. Él tuvo una familia muy mala. Su propia mamá una vez le intentó matarlo. Uno puede imaginar el daño que haría uno por haber crecido en una familia así. Su vida ha sido un desastre y este intento de violación y su tiempo en la cárcel era como la culminación de un desastre de la vida. Pero una noche en la cárcel, un sueño, Alessandro Saronelli tuvo una visión de María Goretti. Ella estaba recogiendo flores y las ofreció a él en un gesto de perdón y reconciliación. Y después de este sueño con ella, su vida, aunque siguió en la cárcel, cambió totalmente. Y cuando salió de la cárcel, ahora en sus años 40, su primer acto era ir a la familia Goretti, buscar la mamá de Santa María Goretti para pedirle perdón humildemente y de todo su corazón. En el transcurso de ese tiempo, devoción a la santa se aumentó más y más cada día, hasta que todos insistían en su canonización, que pasó en menos de 50 años, y en aquel entonces fue muy rápido. Había milagros, y en el año 1947, su madre, ahora con 82 años, 2 hermanas y un hermano, estaba con el Papa Pío XII, ahí en la logia, en el balcón, por la declaración de santidad de su hija, de su hermanita. 3 años después era uno de los muchedumbres más grandes en la historia hasta aquel entonces de la plaza de San Pedro. Algunos 250,000 personas presentes en su canonización. Eso simbolizaba la reacción, porque la historia de ella tocó el corazón de todo el mundo, pero especialmente el pueblo italiano. Y también vale la pena decir, presente en su canonización fue Alessandro Saronelli, el que la mató. Y lloró lágrimas de alegría
por haber visto su víctima ya canonizada una santa. Así es el reino del cielo. María Goretti y Alessandro Serenelli, que luego entró los frailes franciscanos y pasó lo demás de su vida en arrepentimiento como un hermano laico religioso. Y yo me atrevo a decir, si alguien habrá cometido delitos aún más graves que esto, y no es fácil pensar en crímenes más grandes que esto, y al llegar al fin de su locura y se pone de rodilla para pedir perdón de Dios, se le concederá por la Iglesia, que no se atrevería a denegar su perdón, porque el perdón que la Iglesia da es el perdón de Cristo él mismo, que dijo: yo quiero misericordia, no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Y la virtud que quiero mencionar, que sale de la historia de ella, tal vez uno puede aprender mucho de la virtud de pureza de ella, porque ella no quería que él pecara. Esta fue su gran preocupación y por eso murió. Pero prefiero hablar de otro tema, otra virtud que ella nos enseña, es la virtud de perdón. Perdón. Porque se necesita mucho el mundo. Vivimos en un mundo ahora que se jacta de las ofensas cometidas contra uno, para mostrar que mi lado es el lado correcto, y el perdón se necesita mucho. Tal vez nosotros como cursistas, como seres humanos, necesitarán una gran cantidad de perdón para vivir nuestra vida cristiana. ¿Por qué no perdonamos? A veces porque no queremos correr el riesgo que nos van a herir de nuevo. Tal vez pensemos de que solo consentirá la persona en volver y seguir ofendiéndonos. Tal vez nosotros nos sentimos, ¿por qué soy yo que tengo que tomar este acto de perdonar cuando yo soy la persona ofendida? Es la otra persona que se debe hacer algo heroico para recompensar por lo que me hizo a mí, en vez de yo tener que hacer algo heroico en perdonarlo a él. Yo escuché una gran definición de perdón y quería compartir con ustedes. El perdón es el dejar de la esperanza de un mejor pasado. Lo quiero repetir. El perdón es el dejar de la esperanza de un mejor pasado. Enseguida uno puede entender que esta definición es absurda, porque esperanza se trata no del pasado, sino del futuro. ¿Cómo puede tener uno esperanza de un mejor pasado? Así puede tener una esperanza de mejor futuro, pero indica el dolor de no perdonar. Si yo guardo rencor, no quiero dejar una esperanza de un mejor pasado, pero no se puede cambiar el pasado, solo el futuro. No perdonar es como tomar un poquito de trago
de veneno, un traguito de veneno todos los días. Pero como has escuchado esta definición, ¿verdad? Tomar un poquito de veneno cada día no es suficiente para matarle a uno, sino para hacerle daño. O también he escuchado, es tomar un poquito de veneno cada día con la esperanza que le da daño a la persona que le ofendió a uno, que también es absurdo. En el Padre Nuestro siempre rezamos, perdona nuestros pecados, como nosotros también perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto cuesta a veces porque queremos que Dios nos perdone, aún más que estamos nosotros dispuestos a perdonar, pero no podemos cambiar el Padre Nuestro. Hay veces yo he escuchado esta objeción de perdón. ¿Cómo puedo yo perdonar a alguien que sigue ofendiéndome? ¿Cómo es? Y en un cierto sentido tiene razón, pero en esto creo que una distinción es muy importante. Es distinguir entre perdón y reconciliación, ¿verdad? Reconciliación requiere dos personas más la gracia de Dios entre los dos. Este es reconciliación. Pero perdón requiere una sola persona más la gracia de Dios. Entonces, la persona que me ha ofendido, no es necesario que esa persona se arrepiente. Escuché recién una anécdota de un padre que había vivido una vida loca, una absurdidad, haciendo daño a la mamá de sus cuatro hijos, y en febrero de este año estaba muy grave. Sus hijos se acercó. Uno de los hijos tenía mucho dolor contra su papá, mucho dolor por el daño que él les había hecho, no solamente a los hijos, sino a su mamá también. Y muy dramáticamente, este hijo, al hecho de la muerte de su papá, le dice a su papá: papi, te perdono. El papá le dijo: ¿me perdonas por qué? Se puede ver completamente, no entendía nada. Hemos visto situaciones así muchas veces. Y el hijo siga enojadísimo, rencoroso por la historia. Nos enseña, ¿no es cierto?, esta importancia, esta distinción entre reconciliación y perdón. En el caso de Santa María Goretti, vivió un perdón total. Su asesino no fue arrepentido por nada. Lo hubiera repetido, y solo siendo más cuidadoso de tener éxito en su crimen en vez de fracaso. Tal vez este último punto que ella nos enseña, esta distinción. Es importante distinguir entre reconciliación y perdón. Yo quiero distinguir entre perdón y perdón profundo. Tal vez solo escuchar esta distinción en nombramiento nos puede indicar la importancia. Porque yo puedo perdonar a alguien, especialmente si me ha ofendido gravemente, como miembros de familia. Y existe, yo sé, un cierto perdón que es más en la superficie. Es tal vez todo lo que uno puede lograr, pero no es perdón profundo. Eso es lo que ella nos enseña. Llegar al más fondo de mi existencia
para que estas heridas, este rencor que escapa a mi conciencia, hasta mi subconsciencia, me da a entender que hasta ahí tiene que llegar el perdón. Últimamente, Santa María Goretti nos enseña que el perdón profundo es acto de Cristo. Necesita su gracia actual para hacerlo. Pero esta gracia está disponible a nosotros solamente por pedírsela. Y si estamos en esa situación, recomiendo que busquemos, que pidamos la intercesión de Santa María Goretti para perdonar hasta lograr un perdón profundo y de colores, queridos hermanos.